huérfano, sino guías y ayudas nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso siempre te damos gracias. Y también gracias por permitirnos este tiempo muy precioso en tu gran amor. Hoy, con los amados hermanos, nos reunimos juntos ante ti y en Cristo para escuchar tu palabra muy preciosa. A pesar de que tenemos muchos sufrimientos y dificultades por varias razones en esta vida, nos ayuda, guía y protege por tu gran amor y poder. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros, y también nos llena con tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos en la Biblia, San Mateo capítulo 14, San Mateo capítulo 14, versículo 25 al 33, San Mateo. San Mateo capítulo 25 al 33. San Mateo, texto principal de hoy, San Mateo 14, 25, 33. Con este texto principal vamos a aprender la palabra de Dios. San Mateo 14, 25 al 33. Yo voy a leer. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vio a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hoy vamos a aprender con esta historia. Es muy interesante, ¿no? Hoy vamos a aprender algunas enseñanzas muy importantes del acontecimiento de que Jesús caminó sobre el agua, ¿sí? Entre los famosos acontecimientos del mar Galilea. Aquí en San Mateo capítulo 14 hay dos milagros muy famosos realizados por Jesús. Dos milagros. Uno es el milagro de 5 panes y 2 peces. Sabemos, ¿no? Y otro es el milagro de caminar sobre el agua en el texto principal. Ambos milagros son sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales más allá de la capacidad humana y del sentido común. Y a través de estos milagros nos muestran que el Señor es quien tiene soberanía absoluta de tratar todas las cosas. ¿Sí? ¿Entienden? Todos los milagros realizados por Jesús tienen su significado y
propósito importante. El Señor quiere que entendamos y descubramos su buena voluntad y propósito para nosotros a través de estos milagros. Por eso realizó muchos milagros Jesucristo. Entonces, Dios ha escrito estos contenidos muy detalladamente en la Biblia y nos enseña las lecciones importantes hasta ahora. Por eso con esta Biblia, con esta historia, estamos aprendiendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos tratar de nuestra vida cristiana de manera más correcta y digna, aprendiendo estas cosas, estas voluntades en detalle y entendiéndolas correctamente. A pesar de que Jesús realizó muchos milagros, entre ellos hay solamente 3 milagros que realizó directamente en el mar Galilea. En el mar Galilea realizó solamente 3 milagros. Hay más, pero un milagro que relacionado con directamente mar Galilea son 3. Primero era el milagro que pescaron muchos pescados en lo profundo. Sabemos esta historia, ¿sí? Segundo es el milagro que calmar la tempestad, ¿sí? En el mar Galilea. Y el último era este milagro del texto principal, el cual es caminar sobre el agua del mar Galilea, ¿sí? Son 3. Este milagro aparece también en el libro de San Marcos y San Juan, pero hoy vamos a aprenderlo centrando los contenidos del libro de San Mateo, ¿sí? Aparece misma historia en San Marcos y San Juan también, pero hoy vamos a aprender con el texto de San Mateo. Vamos a meditar en las enseñanzas, averiguando uno por uno los contenidos del texto principal que leímos al principio. Aquí, San Mateo 14:25 dice así: Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así empezando esta historia. Aquí dice que Jesús caminó sobre el mar. Jesús caminó sobre el mar. Pero, ¿por qué caminó sobre el mar? ¿Por qué? Las acciones de Jesús, sí o sí, tienen su significado y su propósito, obviamente, ¿no? Las acciones de Jesús. Las obras de Jesús sí tienen su significado y propósito. Primero, el propósito de que el Señor caminó sobre el agua era para solucionar el problema de los discípulos sufridos por la tempestad, ¿sí? Uno por uno vamos a pensar a través de este milagro. Para solucionar, Jesús caminó, solucionar el problema de los discípulos, caminó sobre las aguas. Debido a que el mar Galilea es un lugar donde a menudo ocurre un cambio climático repentino, los discípulos en ese momento estaban experimentando grandes dificultades por los fuertes vientos. Y cuando el Señor lo vio, Él mismo vino a ellos. Jesús lo vio directamente y Él mismo vino a ellos. En el libro de San Marcos también aparece esta misma escena, misma historia, y ahí se describe un poco más detalladamente. Busquemos aquí San Marcos capítulo 6, 48. Aquí también hay misma historia, pero un poquito más detalladamente se describe. Por eso, a través de este versículo podemos entender
acerca de esta escena. Aquí dice, San Marcos 6:48, ¿se lo tienen? Leamos juntos. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sí? Aquí poquito más detalladamente está explicando. Viéndoles, ¿sí? Viéndoles remar con gran fatiga. Jesús vio directamente los discípulos que tenían dificultades, ¿no? Él vio, por eso vino, por eso caminó sobre las aguas. Jesús vio directamente a sus discípulos remando en gran fatiga por el viento. Del mismo modo, nuestro Señor todavía está mirando las dificultades de la iglesia, las dificultades de los cristianos individuales también, ¿sí? Las dificultades de nosotros. Ahora también nuestro Señor está mirando, está viendo, ¿no? A través de esta historia podemos entender esto. Tal Jesús está viviendo hasta ahora, ¿sí? Y el Señor, conociendo este sufrimiento de los discípulos, caminó sobre las aguas, cruzando el mar para venir urgentemente. ¿Entiende? Él tiene poder. Jesús todopoderoso. Él es Dios, ¿no? Él, por su poder, podía caminar sobre las aguas. Pero, ¿con qué propósito? Para solucionar nuestro problema rápidamente, ¿sí? Vino, rápidamente caminó, ¿sí? Por este propósito, Él caminó sobre las aguas. Si meditamos esto, nos da gran consuelo, ¿no? Al ver esto, podemos saber que el Señor conoce nuestros problemas y quiere solucionarlos rápidamente, ¿sí? Por eso Él caminó sobre las aguas, con su poder. Si fuera un hombre, no habría podido caminar sobre las aguas, a pesar de que quería solucionar el problema. Pero Él es Dios, Él tiene poder. Con este propósito, Él andaba sobre las aguas. A través de este milagro podemos entender su corazón hacia nosotros también. Está mirando a nuestra dificultad también, ¿sí? Y también Él quiere solucionarlos. Por eso, Él puede caminar sobre las aguas para solucionar nuestro problema, ¿sí? ¿Qué tan gran consuelo es esto para nosotros? Si conocemos bien el corazón del Señor a través de la Biblia, a través de este milagro, aunque pasemos por momentos difíciles, podemos pasarlos con más confianza en el Señor, en tal Señor. Este Señor, este Jesús, de tal momento es igual, ¿sí? Ahora, igual Jesús que está junto con nosotros ahora mismo también. Y otra razón por la que el Señor caminó sobre el agua es para mostrar que Él mismo es el creador, ¿sí? Y el gobernador de todo el mundo y todas las cosas. A través de este milagro podemos entender que Jesús es el creador. Jesús es el gobernador de todo el mundo, ¿sí? Todas las cosas. Nadie puede caminar, ¿sí? Nadie puede caminar sobre el agua en este mundo. Nadie. Yo no puedo, ¿sí? El caminar de Jesús sobre el agua revela que el creador y gobernador del agua es Dios. A través de este milagro, Él mostró su característica, ¿sí? También su esencia. Él es creador.
Él es creador del agua. Él es gobernador del agua, ¿sí? Por eso pudo caminar sobre agua. Él es el Dios creador, ¿sí? Jesús mostró a través de este milagro su ser, ¿sí? Su ser. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas y deteniendo el viento, confesaron, por eso confesaron que era el Hijo de Dios. A través de este milagro ellos pudieron entender quién es Jesús. Por eso mostró su milagro. Aquí, San Mateo capítulo 14, versículo 32, 33. San Mateo, texto principal, 14, 32, 33. También leamos juntos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Si no hubiera este milagro, ellos no habrían podido confesar de esa manera: eres Hijo de Dios, verdaderamente eres Hijo de Dios. A través de los muchos milagros de la Biblia, nosotros necesitamos saber exactamente quién es Jesús, ¿sí? Como estos discípulos, ¿sí? A través de muchos milagros de la Biblia, necesitamos saber, debemos saber exactamente quién es Jesús. Y cuando sabemos exactamente quién es Jesús, podemos confesar de esa manera: tú eres Hijo de Dios, verdaderamente Hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? El conocer a Dios y a Jesucristo correctamente está conectado directamente con la vida eterna, ¿sí? Conectado vida eterna, es decir, conectado la salvación. Pero muy lamentablemente, muchas personas están más interesadas en el milagro en sí, muchas personas, en el milagro en sí, que en el conocer a Jesucristo correctamente, viendo estos milagros. ¿Entienden, no? Al ver los milagros, algunos fenómenos asombrosos, las personas piensan sobre este milagro en sí, no Jesucristo exactamente. Pero nosotros debemos conocer, saber exactamente quién es Jesús que realiza este milagro. A través del milagro debemos pensar Jesucristo en sí. ¿Por qué? Conocer Dios, conocer Jesucristo está conectado directamente con la vida eterna, que es la salvación. Eso es lo más importante, ¿no? Milagro es milagro, ¿sí? Milagro es algo asombroso, un fenómeno. Pero a través de esto debemos pensar Jesús, ¿quién realizó esto? No solo aparentemente, solamente con milagro, no. Porque conocer Dios, conocer Jesús es muy importante. Aquí, San Juan 17, versículo 3. Este versículo varias veces aprendimos, ¿sí? En la Biblia, en la iglesia. Está conectado directamente con la salvación, ¿no? San Juan 17, versículo 3. Si lo tienen, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí la Biblia muy simplemente está explicando la vida eterna, acerca de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Sí? La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y también conocer a Jesucristo. La Biblia dice que debemos conocer a Dios correctamente. Debemos conocer a Jesucristo para recibir la vida eterna.
No dice que debemos conocer acerca del milagro. No, ¿sí? La Biblia no dice así. Esta es la vida eterna, que te conozcan un milagro. No dice así. Conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Es conectado directamente a la vida eterna, la salvación. Sin embargo, tal como la época de Jesús, y todavía hoy, muchas personas se centran en los fenómenos visibles, como los milagros realizados por Jesús, en lugar de la esencia de Jesús. La esencia de Jesús más importante. Milagro, algo asombroso, pero la esencia de Jesús más importante. Se puede decir que este tipo de aspecto es una actitud muy equivocada, ¿sí? Una actitud muy equivocada, que quiere conocer más acerca de milagro, un fenómeno que no tiene ninguna relación con la salvación. El milagro de 5 panes y 2 peces que ocurrió Jesús antes del milagro del texto principal muestra un buen ejemplo de esto. Busquemos San Juan, capítulo 6, versículo 14-15. El milagro de hoy, texto principal, que realizó Jesús, que caminaba sobre agua. Antes de este milagro, justo antes de este milagro, hubo este milagro de 5 panes y 2 peces. San Juan 6, 14-15, les leo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. ¿Sí? ¿Entiende? Miles de personas vieron los milagros de Jesús y trataron de hacerlo rey. ¿Sí? Viendo un milagro que cambió, ¿sí? 5 panes, 2 peces, con esto alimentó, ¿sí? 5,000 personas, ¿no? Viendo este milagro, las personas trataron de hacerlo rey. Podemos decir que esto es un olvido, ¿sí? Esto es un olvido del propósito original de la venida de Jesús a esta tierra. Ellos olvidaron. Es decir, Jesús no vino a esta tierra para ser un rey. No vino para ser un rey, sino sufriéndose para resolver el problema del pecado de la humanidad. Por eso vino a esta tierra. Por eso, los israelitas, ¿sí? Los israelitas, el pueblo de Dios, siempre escucharon innumerables profecías sobre el Mesías, ¿sí? Sobre el Mesías, a través de la Biblia. Pero se olvidaron de la esencia de Jesús a causa de un milagro visible, ¿sí? Un milagro visible. Es muy lamentable. Nosotros también. Nosotros también debemos prestar atención a Jesús mismo, ¿sí? Jesús mismo a través de la Biblia, no solo a un milagro, ¿sí? El milagro es secundaria. Ahora, en el sentido verdadero, no necesaria. Ahora, en nuestra época. ¿Por qué? Estamos teniendo la Biblia, todo completo. No necesaria un milagro. En el sentido verdadero. Cuando muchas personas solo aceptan superficialmente el contenido de la Biblia, podrían repetir los errores que cometieron los israelitas en el pasado, en esta época, ¿sí? Y otra razón por la que Jesús caminó sobre el agua fue para mostrar que Él es un ser distinguido del mundo, distinguido del mundo. El mar significa el mundo.
En la Biblia generalmente podemos entender el mar significa el mundo. Jesús, que caminó sobre el mar, es un ser santo que está apartado del mundo y también tiene un significado para mostrar que Él es el conquistador del mundo. Podemos entender de esa manera a través de este milagro. Aquí, dos versículos he elegido aquí, San Juan 8:23, Salmos 108:13. Aquí, dos versículos he puesto. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Abajo, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Sí? Jesús caminó sobre agua tiene este significado. El Señor que puede pisar y puede caminar sobre el agua, nos muestra que Él no pertenece al mundo que es el mar. Está apartado del mundo también. Y que Él puede pisarlo y gobernarlo. A través de este milagro podemos entender esto. Entonces, si somos los cristianos que son hijos de Dios, también podemos darnos cuenta a través de esta palabra, esta historia, que estamos distinguidos del mundo también. Estamos distinguidos del mundo junto con el Señor y podemos pisarlo y vencerlo. Podemos entender así. Y ese Jesús que caminó sobre el mar dijo a los discípulos así. Aquí, San Mateo 14:27. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús dijo así a los discípulos. Debido a que es imposible que un ser humano camine sobre el agua, los discípulos, viendo a Jesús que caminaba sobre agua, pensaron que Él era un fantasma, ¿sí? Él era un fantasma y tuvieron mucho miedo. Esto fue un malentendido porque no sabían quién es Jesús, quién era Jesús. No sabían, por eso tenían miedo, malentendiéndolo. Mientras estamos evangelizando, ¿sí? Mientras nosotros predicando el evangelio, de vez en cuando encontramos unas personas que tratan de evitar a Jesús, considerando como un ser aterrador, ¿sí? Porque no conocen a Él correctamente. Algunos piensan de esa manera, piensan a Jesús como un ser aterrador. Algunos consideran a Jesús como alguien que maldice, ¿sí? Maldice o aflige a las personas de otras religiones con un poder sobrenatural, mal entendiéndolo. ¿Por qué? No saben exactamente quién es Jesús. Pero estos son algunos malentendimientos que provienen de no conocer a Jesús correctamente. Por lo tanto, a tales discípulos Jesús les dijo claramente: yo soy. ¿Por qué? Tal momento discípulos también mal entendieron a Jesús. No sabían quién es Jesús. Viendo un ser caminaba sobre agua, imaginaba como un fantasma, mal entendiendo. Él era Jesús. Por eso Jesús les dijo claramente: yo soy. Es muy importante. En la idioma griega, ¿sí? Nuevo Testamento está escrito en griega, ¿sí? En la idioma griega, la frase yo soy es igual que ego eimi, que significa
yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy el que soy. Esta es la misma frase como yo soy el que soy, la cual sale en el Éxodo capítulo 3, 14, cuando Jehová Dios le presentó a sí mismo a Moisés, usando esta frase, yo soy el que soy. Es decir, aquí Jesús está diciendo en sí mismo que es el Dios, ¿sí? Yo soy el que soy, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy, tiene muchos significados. Es misma frase que Jehová Dios en sí mismo presentó en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, ante Moisés. Yo soy el que soy. Esta frase solamente puede usar hacia Dios, único Dios. Por eso, yo soy, aquí, yo soy, tiene muchos significados. Es decir, Jesús es el Dios creador, la fuente de la vida y el gobernador de todas las cosas. Tiene este significado en esta frase. Yo soy Dios. Dios creador. Dios, la fuente de la vida. Dios, el gobernador de todas las cosas. Tiene este significado muy grande, ¿no? En otras palabras, esto significa que Jesús es quien puede resolver los problemas que enfrentan los discípulos ahora. Tiene este significado también. Yo soy. A pesar de que una frase muy corta, ¿sí? Pero tiene un gran significado. Él es Dios. Yo soy significa yo puedo solucionar tu problema. Sí, mismo contenido. Cuando era niño, personalmente, hubo un momento en que escuché un ruido extraño afuera de la casa, en la hora muy tarde de la noche, y estaba un poco nervioso y asustado de que pudiera ser un ladrón. Pensaba, ¿un ladrón? Un ruido extraño. Pero luego escuché la voz de mi padre que dijo, yo soy, ¿sí? Yo soy. En tal momento, de repente me sentí muy tranquilo y recibí a él con un corazón muy feliz. ¿Entienden? Cuando era niño. Yo soy. Mi padre presentó claramente su ser. Yo podía sentirme muy feliz, tranquilo. Asimismo, cuando Jesús dijo, yo soy, a los discípulos que temblaban de miedo, debe haber sido un gran consuelo para ellos. Jesús. Aquí, Isaías 43, 11 al 13, busquemos. En muchas partes de la Biblia está explicando acerca de Dios, ¿sí? Yo soy. Aquí, Isaías 43, 11, 13 también está explicando acerca de Jehová Dios. Aquí Isaías 43, 11 al 13, si lo tienen, leamos juntos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Sí? Estorbará. Perdón. Estorbará. ¿Entienden? Yo... estorbará, ¿sí? Estorbará. Perdón, sí. Pero entiende. Sí, aquí hay muchas palabras
hay muchas palabras preciosas como este versículo en la Biblia. Sí, hay muchos. Dios nos revela su existencia a través de la palabra de la Biblia, y por medio de esto nos da un gran consuelo. Yo soy Jehová Dios. El texto principal dice, aquí dice, tened ánimo, ¿sí? Tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿sí? Hay la frase yo soy aquí entre tened ánimo y no temáis, en medio, yo soy. Este versículo nos dice que no tengamos miedo, porque Jesús es el Todopoderoso y el que salva a nosotros, el que soluciona todos los problemas de nuestra vida. Entonces, uno que realmente se haya dado cuenta de quién es Jesús, será liberado del miedo, ¿sí? Será tranquilo, de miedo, de la muerte. En otras palabras, para él habrá verdadera paz en su corazón. Sí. Otros versículos aquí, Segunda de Pedro, capítulo 1, 2, San Juan 17, 3, dos versículos también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Ya leímos, pero de nuevo, aquí miremos este versículo, meditemos. Aquí usando la palabra conocer, ¿sí? Conocimiento, conocer, es conectado con la paz, con la vida eterna, ¿sí? Conocer es muy importante. Conocer exactamente el único Dios verdadero y a Jesucristo está conectado con la paz, Pero esta paz es la paz eterna, no es una paz simple, ¿sí? Una paz eterna. Es decir, podemos decir que es la salvación eterna, todo conectados. Entonces, conocer exactamente al único Dios verdadero y a Jesucristo está conectado con la paz eterna y la salvación eterna. Cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos a Jesús, nos juzgamos según nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, temblamos de miedo o mal interpretamos como los discípulos. Cuando no sabemos, cuando no conocemos a Dios exactamente, ¿sí? Mal interpretamos a Dios, Jesús también. Pero cuando llegamos a conocer al Señor correctamente, nuestros temores desaparecen y podemos encontrar la paz y la vida eterna. Conocer a Dios, a Jesucristo exactamente, es muy importante. Por lo tanto, debemos conocer exactamente quién es el único Dios verdadero y quién es Jesucristo a través de la Biblia, ¿no? Y a tales personas, la Biblia dice, paz os sean multiplicadas. Aquí dice, paz os sean multiplicadas. A las personas que conocen exactamente Dios y Jesús. Ahora vamos a pensar en Pedro, ¿sí? Vamos a pensar en Pedro caminando sobre el agua. Pedro también caminaba sobre el agua. En el texto principal, Pedro vio a Jesús y dijo así. Aquí, 14:28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mandaba que yo vaya a ti sobre las aguas. Y con esta escena vamos a meditar acerca de algunas enseñanzas. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua,
se convirtió de que, se convenció, ¿sí? Se convenció de que él también podía caminar sobre el agua si Jesús se lo ordenaba. Así que valientemente le preguntó a Jesús de esa manera: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imaginemos esta escena. Pedro lo hizo. Pedro lo preguntó de esa manera. Podemos decir que este tipo de fe es una fe muy especial. Fe de Pedro. Aquel momento debía haber muchos otros discípulos en la barca, ¿sí? No solo Pedro, había muchos discípulos en esta barca, pero solo Pedro dijo de esa manera. ¿Por qué? Pedro creía firmemente que nada es imposible si el Señor está con él. Y tenía pasión por ir al Señor anhelosamente. Ante los demás discípulos, él tenía esta pasión. Él tenía este anhelo, ¿no? Es decir, se puede decir que Pedro era diferente de los demás discípulos en la fe y en la pasión hacia el Señor. Hay diferencia. La razón por la que Dios colocó a Pedro al frente de la predicación del evangelio en la iglesia primitiva y le hizo escribir 2 libros del Nuevo Testamento es que estaba complacido con su pasión. Al ver esto, podemos entender que aunque Dios usa a todos los cristianos para llevar a cabo su obra, hay una clara diferencia en el grado en que los usa. Aquí San Mateo 19, 29, 30. San Mateo 19, 29 al 30. Si lo tienen, leamos juntos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tiernas, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hay un grado entre los hermanos, ¿sí? Entre los cristianos también. Hay los cristianos que se han usado menos y hay los que se han usado más por Dios. Esto será la diferencia entre la fe y la pasión. No todo igual. Cuando permanecemos completamente en la palabra y en la comunión, en la iglesia, nuestra fe, nuestra pasión crecerán gradualmente y seremos más usados por el Señor. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua una distancia que Jesús podía alcanzar. Él caminaba una distancia no tan corta, ¿sí? Él caminaba. A excepción de Jesús, el único ser humano que caminó sobre el agua fue Pedro, solamente Pedro. Él tuvo una fe muy especial, una pasión muy especial. Esto es realmente asombroso. De este modo, la fe y la pasión por el Señor hacen posible lo imposible. Muy importante, ¿no? Con la fe, con la pasión hacia Dios, podemos hacer algo imposible como posible, ¿no? Aquí, 2 versículos, San Marcos 9, 23, Hebreos 11, 29. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Abajo, por la fe pasaron el mar rojo
como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Sí? Por la fe, por la pasión hacia Dios. De esa manera, la fe tiene un poder asombroso. Cuando Pedro vio a Jesús y fue por la fe, pudo caminar sobre el agua. Así caminó sobre el mar, que es el mundo. Pedro también caminaba sobre el mundo. Podemos decir de esa manera también. Él caminaba sobre el mar, o sea, caminaba sobre el mundo. Es decir, como el Señor ha vencido al mundo, Pedro también ha vencido al mundo. Pisar sobre el agua, sobre el mundo. Aquí, Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, busquemos. Primera de San Juan 5, versículo 4 y 5. Primera de San Juan. Sí, aquí. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí dice, uno que tiene la fe, ¿sí? Uno que es Hijo de Dios puede vencer al mundo, ¿sí? Nosotros también. Como Pedro caminaba sobre el agua, como Jesús, como Señor. Único ser humano que caminaba sobre el agua. Es una representante de los cristianos que puede vencer al mundo con la fe, ¿sí? Pedro tenía esta fe cuando caminaba sobre el agua. Si los cristianos solo miran al Señor, creen y confían en la palabra de Dios y así avanzan, no serán sacudidos por la tempestad y la persecución del mundo, y de esa manera ganarán la victoria. De esa manera podemos vencer al mundo. Es muy importante, una enseñanza muy importante para los cristianos, ¿no? Somos cristianos, hijos de Dios, que tienen la fe verdadera. Por eso, con esta fe, con esta pasión, por ayuda de Dios, podemos caminar sobre el agua, sobre el mundo. Sí, es verdad. Sin embargo, cuando el objeto que Pedro estaba mirando cambió desde Jesús al viento, su fe desapareció y surgió el miedo. E inmediatamente cayó al agua. Sabemos esta historia, ¿no? Sí. Pedro, muy lamentablemente, a pesar de que caminaba sobre el agua, pero vio al viento fuerte, y al momento tuvo miedo. Cuando miraba correctamente a Jesús, él podía caminar sobre el agua, pero cuando vio al viento, tal momento inmediatamente cayó al agua. En el mundo, como el mar, siempre soplan vientos grandes, siempre soplan vientos pequeños también, pequeños, grandes, siempre soplan, siempre, ¿sí? Desde pequeño hasta grande. Así nosotros estamos viviendo en este mar, ¿sí? Como el mundo. Viento de guerra, ¿sí? Vientos de confusión de política, vientos de pobreza, vientos de pandemia, vientos de todo tipo de placeres mundanos, vientos de moda, etc. Siempre soplan vientos en el mundo. Satanás intenta convertir a las personas en los esclavos de ellos, atemorizándolas con estos vientos del mundo. Satanás,
usando este viento del mundo, quiere convertir, ¿no?, las personas en los esclavos del diablo, ¿no? Pero si los cristianos solo miran al Señor, ¿sí?, solo miran al Señor a través de la palabra de la Biblia, no no tendrán miedo del mundo, ni caerán en este mundo. Mirar al Dios. Por lo tanto, los cristianos debemos mirar siempre al Señor, ¿sí? Siempre al Señor que está con nosotros desde el día en que fuimos salvos hasta el fin del mundo, hasta la eternidad. Debemos mirar al Señor correctamente. Los mundanos están inmersos en el mundo como el mar y están condenadas al infierno. Los mundanos, los que no recibieron la salvación. Pero nosotros, los cristianos, somos personas a las que se nos ha encomendado la misión de rescatar a tales incrédulos. Esta es nuestra misión, nuestro trabajo de los cristianos. Por eso, si un cristiano está sumergido en el mundo, ¿cómo puede obrar? ¿Cómo puede trabajar para rescatar a los incrédulos? ¿Cómo? ¿Sí? Es muy importante. Entonces, para liberar a los incrédulos del infierno y del mundo depravado, primero debemos apartarnos de este mundo, viviendo por la fe. Esta vida es muy importante. Como Pedro, que caminaba sobre el agua, ¿sí?, distinguido del agua, distinguido del mundo, podía caminar sobre agua mirando a Jesús. ¿Acaso, si nuestra fe es débil y estamos cayendo al mundo, necesitaremos una oración como la de Pedro? Como oró Pedro. Aquí San Mateo 14:30, Pedro oró de esa manera. 14:30, si lo tienen, leamos juntos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Sí? Es también muy importante. Debido a que somos débiles, entonces siempre estamos en peligro, siempre estamos en peligro de caer al mundo. Eso podemos decir que es bastante aterrador. Sí, imaginemos esto, es bastante aterrador. Mire, nadie puede caminar sobre el agua, sobre el mar, pero imaginemos, nosotros podemos caminar sobre el agua, pero debemos mirar directamente al Señor, ¿no? Con este poder de Señor podemos caminar sobre el agua, pero humanamente, ¿qué sentiríamos? ¿Cómo sentiríamos? Humanamente no es tan cómodo, parece que sí. Yo camino, pero ¿cómo? Es muy algo muy cuidadoso, ¿sí? Pero tal momento cuando caemos al agua, viendo el viento, tal momento será bastante aterrador, sí. Imaginemos, ¿sí?, que yo era el Pedro, ¿sí? Imaginemos, supongamos, yo era el Pedro en tal momento, ¿no?, en esa noche oscura, ¿sí?, esa noche oscura. De repente caí en las profundidades del mar. Entonces, ¿qué tan aterrador es esto? Sí, ¿qué tan aterrador? Así que Pedro gritó de esa manera, pidiendo ayuda inmediatamente. Si fuera yo también,
habría podido gritar de esa manera, ¿sí? Sálvame. Nosotros, los cristianos también, debemos tener miedo, ¿sí? Debemos tener miedo de ahogarnos en el mundo. Ahogarnos en el mundo. En el mundo es algo muy aterrador. Pero algunos no temen que ellos mismos estén cayendo al mundo. No temen nada. Algunos. Más bien, si lo está disfrutando, entonces su fe es que algo equivocado. Debemos chequear de nuevo, desde el principio. A pesar de que está cayendo al mundo, cayendo al mar, no tiene ningún sentido o no tiene ningún temor. Es algo equivocado, ¿no? ¿Sí? Es muy raro. Él no tiene sentido. Parece que borracho, no sé, pero por eso. Caer al mundo es algo aterrador. Sí, para los cristianos. Uno que tiene la fe verdadera, ¿sí? Uno que tiene la fe verdadera puede caminar sobre el agua, ¿sí? Y cuando esa persona se ahoga en el mundo, se siente miedo en sí mismo. Por eso también puede gritar de inmediato, sálvame, sálvame. Y el Señor lo rescató a tal Pedro inmediatamente y dijo así, mire, aquí abajo 31, leamos juntos. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Cuando el Señor vio a Pedro en ese momento, no dijo que era un hombre que no tiene la fe. No dijo así, no tiene la fe, sino que era un hombre de poca fe, poca fe. A través de esto podemos saber que, aunque tenemos fe verdadera, a veces esa fe puede disminuir al ver el viento y sentir miedo. ¿Sí? Podría ser. Hay quienes no tienen la fe y hay quienes parecen tener la fe, pero en realidad no tienen. Incluso entre los que tienen la fe hay varias medidas de esa fe. Entre los cristianos también, varias medidas. Algunos tienen una fe grande, una fe pequeña, ¿sí? Una fe muy grande, ¿sí? Tener poca fe, ¿sí? Tener poca fe y no tener fe, estas dos cosas son totalmente diferentes, Poca fe, mucho mejor, sí, mucho mejor. Pero aunque sea poca fe, si tenemos la fe verdadera, podemos tener la vida eterna, totalmente diferente. Pero no tiene la fe, al infierno. Sí. Aquí, la Biblia, San Juan 6, 47. San Juan, capítulo 6, versículo 47. Este versículo, si lo tienen, leamos juntos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cree en mí, tiene la vida eterna. Tiene la fe verdadera, tiene la vida eterna. Podemos decir de esa manera también. Primero, nosotros debemos convertirnos en los que tienen la fe verdadera. Primero. Y luego debemos crecer en esa fe para convertirnos en cristianos con fe muy grande. La Biblia dice que hay personas que tienen una fe grande y también hay personas que tienen una fe muy grande. Hay diversos. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de persona debemos ser? ¿Qué tipo de persona? Por supuesto,
una persona que tiene una fe muy grande, ¿sí? Muy grande. Dios quiere que los que no tienen fe tengan fe verdadera. Y quiere que los que tienen fe verdadera crezcan en la fe. Dios quiere. Entonces, Dios los educa y entrena a ellos para crecer en la fe, en la iglesia. Los israelitas que salieron de Egipto tenían una fe muy débil, tal momento, una fe muy débil al principio, pero después de 40 años de entrenamiento en el desierto, su fe cambió. Y cuando Pedro pidió inmediatamente que lo salvara de ahogarse, el Señor lo rescató, ¿sí? Lo rescató y subió a la barca con él. Aquí está Marcos 14, versículo 32. También leamos juntos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Sí, a través de esta historia estamos aprendiendo las enseñanzas importantes para los cristianos, ¿sí? Cada versículo tiene significado. También a través de esto podemos recibir las enseñanzas. Con este versículo vamos a meditar. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Si imaginamos esta escena, se puede ser una gran consolación para nosotros. Sí, es una gran consolación. El Señor reprendió a Pedro, ¿sí? Reprendió a Pedro que se estaba ahogando, diciendo que era un hombre de poca fe, ¿sí? Le reprendió. Pero él respondió a su grito, ¿sí? Señor, le respondió a su grito y tomó su mano, ¿sí? A pesar de que reprendió a Pedro, diciendo, hombre poca fe, pero respondió a su grito y tomó su mano, salvó. Y el Señor habría tomado de la mano de Pedro y caminaba sobre mar junto con él hasta que subiera a la barca, ¿sí? Aquí, cuando ellos subieron, dice, cuando ellos subieron en la barca, entonces ellos, antes de subieron, ellos caminaban sobre agua, junto con Señor, Pedro, ¿no? Pedro de nuevo podía caminar sobre el agua. A través de esta escena podemos imaginar esta escena también, ¿no? Pedro parece que estaba mojado, ¿sí? Estaba mojado por agua totalmente y se veía completamente miserable, ¿sí? Imaginemos, Pedro no tenía muchos pelos, ¿sí? Sí, entonces mojado y pelo así, se veía muy completamente miserable, ¿no? Pero pudo caminar de nuevo sobre el agua con Jesús. Cuando tomó su mano y estuvo con él, Jesús. Eso nos da gran consuelo, ¿no? A veces nosotros también caímos, nosotros también cometemos errores y caemos en el mar, ¿sí? Como el mundo, y así nos convertimos en un ser miserable, como Pedro mojado, ¿sí? Pero cuando nos acercamos y levantamos la mano al Señor, nuestro Señor inmediatamente toma nuestra mano, ¿sí? Inmediatamente. Pero primero debemos pedir ayuda. Debemos pedir ayuda y llamar al Señor de esa manera. Sálvame, sálvame. Uno que tiene miedo al mundo puede
gritar así, puede orar de esa manera, sálvame, llamar al Señor. Pero lamentablemente uno que no tiene ningún sentido acerca del miedo del mundo, lamentablemente no puede llamar al Señor de esa manera. Pero por lo menos uno que tiene temor, ¿sí?, algunos nerviosos acerca del mundo, puede llamar al Señor de esa manera, sálvame. Uno que sabe que aguarse es algo muy aterrador, puede clamar y acercarse al Señor. Al menos debemos hacer esto, a pesar de que a veces caemos al mundo, ¿sí?, cometemos errores, pero al menos debemos hacer esto. Esto es muy importante. Dios es muy grande, ¿sí? Dios es muy grande que pensamos. Nosotros con mi pensamiento podríamos pensar así, Dios escucha mi oración, escucha mi voz, pero Dios siempre escucha, hasta gemido, dice, un gemido también. Dios sabe todo. Así que el Señor nos rescatará cuando llamar al Señor. Señor nos rescatará y aunque somos miserables, tomará nuestras manos y nos acompañará hasta la barca, ¿sí?, hasta la barca, para que podamos caminar sobre las aguas de nuevo junto con el Señor. Y finalmente llegaremos al destino al que queremos ir con el Señor. La misma escena aparece en el libro de San Juan, donde se describe llegando al destino. Busquemos San Juan 6, capítulo 20 y 21. San Juan, capítulo 6, versículo 20, 21. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Sí? Llegó. La barca que no estaba con Jesús, no pudo avanzar por las olas, por los vientos, a pesar de que intentaba mucho. Pero cuando Jesús estaba en ella, llegó rápido a su destino. Al ver esto podemos entender que la obra del Señor se hace con la ayuda del Señor, con Señor. Por lo tanto, debemos saber que nada se puede lograr sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, en nuestra iglesia también. La predicación, la vida cristiana y el entender la palabra de Dios no pueden lograrse plenamente sin la ayuda del Señor, sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, eso no significa que el Señor hace todo y no tengo que hacer nada. Por favor, no malentiendan esto. Sí, por la ayuda de Dios, todo podemos hacerlo. Por eso, solamente, yo no tengo que hacer nada, solamente el Espíritu Santo hace. Por eso, simplemente voy a orar. No, debemos hacer lo que debo hacer. En la obra del Señor, debemos hacer lo que tenemos que hacer con todas nuestras fuerzas. Así trabaja Dios. Nosotros debemos hacer mi trabajo también. Señor también trabaja su trabajo, 100%. Nosotros también 100%. Es muy importante este principio. Con la ayuda de Dios, las obras se realizan a través de personas que hacen fielmente lo que deben hacer, de acuerdo con los mandamientos del Señor. Aquí Colosenses, capítulo 1, 28 al 29. Colosenses.
A través de este versículo podemos entender qué tenemos que hacer. Colosenses 1, 28 al 29, también leamos juntos. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? Nosotros también debemos hacer lo que debemos hacer. ¿Sí? ¿Entiende? Debemos hacer mi trabajo también. Y debemos confiar en la ayuda de Dios y hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer nuestra parte, ¿sí? Nuestro trabajo. Sin embargo, no importa cuánto trabajemos, no podemos estar orgullosos de ello, porque todo es por la gracia de Dios. Por último, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, versículo 10. 1 Corintios 15, versículo 10. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hoy, a través del milagro de que Jesús caminó sobre el agua en el mar Galilea, aprendimos muchas lecciones, muchas enseñanzas importantes que los cristianos deben saber, ¿no? No debemos olvidar estas enseñanzas muy importantes, ¿no? Y guardemos bien estas enseñanzas en nuestros corazones para que podamos vivir nuestra vida cristiana correctamente, más adecuadamente, más fuertemente, para la gloria de Dios. Sí, cada milagro, cada obra de Dios tiene su significado y propósito. A través de la Biblia debemos entender la voluntad de Dios exactamente para vivir nuestra vida cristiana fuertemente. A tal vida Dios bendecirá siempre. Esta es la promesa de Dios. No se olviden, por favor. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas importantes. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra y nos llena con el Espíritu Santo a través de tu palabra, gracia y amor. Y ayúdanos también para que podamos entender bien acerca de tu buena voluntad y podamos seguir tus pasos muy adecuadamente con tu sabiduría y poder, especialmente en estos últimos tiempos. Ahora estamos planeando remodelación de la iglesia. Ayúdanos para que podamos realizar este trabajo sin ningún problema desde el principio hasta el fin. A través de esta iglesia remodelada, queremos que sea propagado tu evangelio más fuertemente a las almas perdidas en estos postreros días. Así que queremos que sea glorificado a ti a través de toda nuestra vida en tu iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda esta vida, todo este tiempo, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.